¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico, como siempre decimos, en su máxima expresión. Volvemos a marzo, viernes 3 de marzo, y como siempre los días viernes es habitual conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que se encuentra junto a nosotros a través del sistema de enlace vía Zoom. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien, senadora. Muy buenos días, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, senadora, que esté junto a nosotros pudiendo conversar sobre la actualidad política y también de una agenda que empezó marzo y empezó bastante movido, se podría decir, senadora, y tenemos varios temas de actualidad política que están en boga y que son muy importantes, como por ejemplo el primer tema, que es algo que se celebra muy pronto en la Comisión de la Mujer y Proyecto de Violencia contra la Mujer, y las acciones del Senado, el por ti, por mí, por nosotros, en torno a lo que se viene este 8 de marzo, el famoso 8M, senadora. Bueno, una vez más, por supuesto, conmemorar un 8 de marzo, recordar a aquellas mujeres que incluso hace muchos años, siglo pasado, murieron en esa fábrica en Nueva York, y por cierto, saludar que se haya convertido en el Día Internacional de la Mujer, pero no solo de la mujer, sino que contra la violencia de la mujer y por equidad de la mujer y sin discriminación hacia la mujer, y eso lo han ido adoptando casi todos los países, y eso es extremadamente relevante. Por supuesto, un reconocimiento a todas las mujeres que desde el siglo pasado iniciaron sus luchas, primero por el derecho a voto, después por ser elegida, abrirse espacios en los espacios públicos, privados, partidarios, en fin, de toda índole. Y claro, hemos tenido muchos avances, pero todavía falta muchísimo, que todavía seguimos ganando menos, hay brechas muy potentes, y por cierto, todavía tenemos que lamentar los femicidios, y por eso que tenemos que terminar de avanzar una legislación que ya aprobamos en la Comisión de Mujer, pero que se está realizando en conjunto con la Comisión de Constitución, donde estamos avanzando entonces una suerte de ley marco, digamos, para prevenir y erradicar en lo posible la violencia hacia las mujeres, haciendo una coordinación interinstitucional, donde además tiene que haber una sensibilización a las policías, a la fiscalía y a todas las instituciones que trabajan con mujeres, y también una centralización de los datos, porque cuando una mujer sufre algún tipo de agresión, no sé, si es sin resultado de muerte, diga una infinita cantidad de entrevistas y todo sin que haya, y se te repiten una y otra vez, en fin, tenemos que buscar todas las maneras por hacer de este 8 de marzo como la actividad principal, importante, para destacar una vez más la necesidad de avanzar, de ir desterrando las prácticas de los modelos patriarcales, machistas, que han siempre puesto a la mujer en el plano así doméstico y supeditada o subordinada, cosa que evidentemente nos rebelamos. Así que esperamos una vez más este 8 de marzo avanzar contra toda la discriminación, contra todas las agresiones, contra todas las violaciones de los derechos de las mujeres, y seguir avanzando en nuestra legislación. Estamos trabajando también lo que tiene que ser, ya como usted sabe muy bien, hemos sacado la penalización de la violencia a la mujer, no solo cuando hay convivencia, también en el pololeo. Vamos a avanzar en lo que es sin consentimientos, violación, vamos a avanzar en lo que son los derechos de las mujeres en cuanto a que en toda la etapa de un embarazo, de un parto, en fin, tiene que tener todo garantizado sus derechos, no haya lo que se llama la violencia obstétrica, que es la falta de información o de atención adecuada, con la sensibilidad adecuada, lo que significa para una mujer dar a luz, lo que son las condiciones incluso postparto para las mujeres, etcétera, etcétera. Así que seguimos avanzando en muchas legislaciones. El gobierno nos anunció que va a venir un proyecto también para de alguna manera apoyar, incluso con subsidio, a los familiares de esas mujeres que han sido víctimas de femicidios, una forma de hacerse cargo el Estado como tal, digamos, ya que no se ha podido erradicar y existe todavía, lamentablemente, altas tasas de femicidio hacia mujeres. En fin, creo yo que seguimos empujando a las barreras, los obstáculos, como corresponde. Exactamente, senadora, un tema muy importante que tiene que
cortar esa brecha de derechos entre el hombre y la mujer, pasando por el tema laboral, salarial, educacional, en fin, hay muchas brechas que se tienen que acortar entre el género, entre masculino y femenino en esta sociedad chilena. Estamos juntos a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas, a través de todas las multiplataformas. www.galacticamedia.cl es nuestra página web, y también a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Senadora, también un tema muy importante son las sesiones de sala que se han realizado a partir del reintegro de las actividades laborales. Y una de esas diferentes sesiones, podemos tocar las tres sesiones, por ejemplo, migraciones, transporte público y el plan también de emergencia habitacional. Si podemos ahondar en estas temáticas de las sesiones, senadora. Mire, en caso de migraciones, por cierto, asistió el director nacional, pero fue muy importante reconocer que si bien no compartíamos los fundamentos de una moción que presentaron senadores de derecha como Juan Antonio Coloma, José Miguel Durán, Luis Berger, Enrique Van Riesenberger, donde hay una descalificación hasta cierto punto o una calificación del migrante que nosotros no compartimos, pero sí compartimos el fondo del proyecto y por eso lo aprobamos, y lo mismo le ocurre al gobierno. Y es muy sencillo, pero que es ampliar el plazo actual, que son solo 48 horas, para la materialización de las expulsiones de los extranjeros en caso que proceda. Y se amplía hasta 5 días, porque por supuesto usted sabe que estamos en estado de las garantías, entonces también serviría coordinación con distintas instituciones, y la policía de investigaciones tiene que, incluso desde los pasajes para el avión, el personal que va a acompañar, pero antes de eso está la notificación, el derecho, digamos, de la persona también a hacer su presentación. O sea, creo que era muy razonable. Lo que nosotros no compartíamos un poco, como que aquí en los fundamentos se dice de que esto es una crisis migratoria, que es la peor de la historia de Chile, y responsabiliza a este gobierno. Todos sabemos, todas sabemos. Esto viene arrastrándose desde hace muchos años. En el gobierno pasado de Piñera, incluso con una actitud bastante irresponsable, cuando fue hasta Cúcuta, un acto muy mediático de propublicidad, dijo, está abierta las puertas para los venezolanos, la visa democrática. Bueno, después entonces no puede llegar y decir que la crisis la ha provocado este gobierno. Ahora, por cierto, se ha intensificado, y eso tiene que ver con la situación económica muy compleja y difícil, económica y política, en Venezuela, como hoy día está ocurriendo en Nicaragua, ayer era Haití, antes tuvimos Perú, Bolivia. O sea, las migraciones son derechos y son prácticas que ha hecho el hombre desde que existe como tal, ser humano. Lo que sucede es que todos los países tienen derecho a tener una migración ordenada y regular, y hemos dado un paso más incluso. Hemos legislado lo que se conoce como una infraestructura crítica, y dentro de eso también el que Fuerzas Armadas puedan apoyar la labor de Carabineros, porque es absolutamente imposible. Tenemos más de 1.000 kilómetros de frontera con Perú, Bolivia, tenemos los 4.000 y tanto con Argentina, bueno, pero ahí está la cordillera por medio, pero es imposible. Entonces, también es un apoyo para cierta vigilancia con algunas facultades, como el derecho a pedir la identificación, y en caso que de manera flagrante se sorprende, digamos, para un ingreso irregular, en fin, o es necesaria la detención, se le entrega a las policías. Pero esto es algo que no se hacía, pero que no hemos visto, porque evidentemente, y eso es cierto, la situación está bastante desbordada en el norte, sobre todo en la región de Tarapacá, Antofagasta, Arica. Entonces, es cierto que también tenemos que hacernos cargo. Esto venía creciendo. Nosotros sacamos una legislación, pero bueno, por ejemplo, uno tiene que perfeccionar. Y aquí es bien sencillo, pero cuando proceda una reconducción o expulsión, si es un caso más de una persona con delito, comprobado, por supuesto, tiene que ampliarse el plazo, digamos, hasta un máximo de 5 días desde las 48 horas que eran inicialmente. Así que hoy día eso va a permitir que se pueda concretar estas expulsiones, y que, ojo, porque hay países, y también tenemos que tener un mejor diálogo con países vecinos. Bolivia no acepta a los ciudadanos bolivianos incluso reconducidos. Entonces, claro, eso es un problema menor, y hay que seguir avanzando en diálogo para lograr un acuerdo. Sí podemos hacerlo hacia Perú, pero bueno,
Esto no es fácil, como había dicho, y por eso se legisló de esa manera, pero dejando constancia y claridad en la sala que nosotros no compartimos la descalificación que a veces se hace de los migrantes o se los pone todos en un mismo saco, como si todos fueran partícipes de bandas criminales, como todos fueran, es cierto que se han producido delitos muy graves que incluso antes a lo mejor ni conocíamos, pero esto no significa que todos los migrantes son responsables de aquello, por favor. Exactamente, senadora. Es ahí también la visión y la madurez que tenemos que tener como sociedad para ver el tema de la migración con una altura de mira y pensando más que nada en los derechos humanos de fondo. También dentro de las sesiones, senadora, fue el plan de emergencia habitacional, que también este gobierno está poniendo un énfasis bastante importante sobre este plan de emergencia habitacional. Mire, el ministro Montes concurrió, usted sabe, el ministro Montes ha sido diputado y senador por muchos años, sobre todo diputado, fue desde el año 90, y después completó su periodo como senador, y tiene un gran conocimiento de este tema, y un gran compromiso. Y fue muy honesto en entregar la cifra, y fue muy claro para decir que la meta que tiene este gobierno, y que ellos piensan cumplirla, son las 260.000 o 140.000 soluciones habitacionales. En este país hay más de 640.000 en déficit. En este país tenemos 1.000 campamentos. Cierto, nuestra región se caracteriza por tener los campamentos más numerosos, como es el caso, quizás el más antiguo, Manuel Busto, y por cierto también está Felipe Camaruagua y muchos otros. Y también se habló de los incendios dramáticos que han acompañado nuestra región y en el sur. Y yo comentaba en la sala que a diferencia de lo que ocurrió en el 2014, más bien 2015, los incendios del 2015, 14, 15. Esta vez, o lo que ocurrió hace 4 años atrás en Rocuante y Las Torres, que todavía no hay ni una sola casa levantada, lo hemos hablado varias veces, aproveché también de recordarlo en la sala, a diferencia de lo que ocurrió con los incendios pasados, aquí había una respuesta mucho más rápida. Nosotros tuvimos al presidente cuando hubo ese incendio en Viña inmediatamente, mucho más helicóptero, mucho más personal. Y ahora con estos dramáticos incendios en las provincias, sobre todo en la región del Biobío, en las provincias de Ñuble, en fin, de Arauco, Biobío y parte de la Araucanía, la verdad es que la reacción, como digo, ha sido rápida, pero además hemos tenido presencia de brigadas internacionales, así que lo primero es agradecer esa solidaridad junto con lamentar las muertes, reconocer el trabajo de bomberos, de la gente de CONAF, y esto es un tema de país, como decía el ministro Montes. Nosotros tenemos que tener una respuesta para lograr esas 240.000 viviendas, para poder paliar el déficit de las 640.000 o más viviendas que hoy día se necesitan urgentemente. Se están explorando todas las modalidades posibles, desde la autoconstrucción, a vivienda industrializada, a los planes no normales que tiene a través de los comités, el Servio, en fin, y buscando la colaboración público-privada y, por supuesto, una regulación de los planes reguladores, que ahí hay un tema muy grave, y también, por supuesto, acelerar los traspasos, que puedan haber terrenos disponibles, sea las Fuerzas Armadas, de bienes nacionales, las instituciones que tienen terreno que pueden servir y que están aptos para habitaciones, para hacer conjuntos habitacionales sociales. Entonces yo creo que el ministro Montes pudo responder con mucha altura y claridad y nos ofreció entregarnos todas las cifras que esperamos nos dé comuna por comuna para saber los avances de los proyectos que se están ejecutando, los que se irán a ejecutar en el futuro y los proyectos que hoy día todavía están sin financiamiento, pero que se buscará el financiamiento, y también lo que siempre se ha llamado con este consejo asesor, cómo regular el suelo, evitar la especulación y hacer más eficiente incluso la coordinación con servicios. A veces, por ejemplo, es absurdo, ya está listo el proyecto financiado, las casas por lo menos que construidas, pero no existe la posibilidad, sobre todo cuando son rurales, de la apostación. O sea, una cosa es que llegue el servicio de la luz a la casa y otra cosa es todo lo que hay desde el extremo hasta el interior de la casa. Puede ser en casos rurales distancias muy grandes, no los 15 metros que ocurren en el ámbito urbano. Entonces yo creo que todos estos temas el ministro Montes los tiene muy claro. Fue muy pedagógica la sesión en ese sentido. Y un llamado. Y una parlamentaria
de la región de Los Ríos, que fue la que pidió la sesión especial, habló, disparó, dijo que no había ni una solución, comparó cifras absurdas, como que con este gobierno se está construyendo menos que el gobierno pasado, apenas lleva 11 meses el gobierno, ninguna construcción es tan rápida, pero además lo que nos omitió decir es que en el gobierno pasado se entregaban los famosos vouchers que le llamaban, o sea, un certificado que decía que tenía derecho a un subsidio, pero no había proyecto, no había casas, no había nada. Entonces, de verdad, un poquito irresponsable, sobre todo que después se mandó a cambiar, supone que tomó un avión para volver a su región, pero cuando uno cita una sesión especial y tiene al ministro presente, a la subsecretaria de Vivienda, lo mínimo yo creo que uno tiene que hacer es quedarse hasta el final. Así que esa parte soy crítica porque me parece que no correspondió ese tono, y eso se lo dijo muy claro también otro senador, el senador Espinosa, diciéndole no logro entender que aquí una senadora pidió esta sesión, se manda a cambiar y no escuche las respuestas del propio ministro. Exactamente, senadora, es la idea de todo esto, que sea el respeto mutuo entre todos para construir y también tener este protocolo interno en la sala. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en la Centralistas Galácticas, arrancando otro año, este viernes 3 de marzo con una nueva temporada, y todos los viernes vamos a estar conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi sobre la actualidad política y también del trabajo territorial y de las actividades. Por ejemplo, senadora, dentro de las actividades territoriales, estuvo usted junto a la reunión de la directora de salud de Viña del Mar, Quillota, la señora Andrea Quiero, si nos puede ahondar un poco las temáticas de estas actividades y esta reunión, senadora. Bueno, mire, para mí siempre un gusto, la fui a visitar a su oficina o a una de las oficinas que tiene, poder saludar a su equipo y abordar junto con ella las necesidades de cada uno de los hospitales, saber cómo va avanzando cierta normalización, llamémoslo así, del Frique, la construcción del nuevo hospital para Quintero, los plazos comprometidos, qué soluciones intermedias podemos hacer, cómo se va a avanzar en cierta mayor complejidad en el caso de Petorca, como el caso de La Ligua, que eso es muy importante, y como por supuesto el biprovincial Quillota Petorca, hay que agilizar su normalización también y su puesta en marcha, las dificultades que han habido, en fin, y que tenemos que... Yo creo que fue muy interesante porque esto a uno le da un conocimiento muy aterrizado. Yo creo que ella tiene una política que me ha parecido muy acertada. Ella está recorriendo todos y cada uno de los centros de salud, los hospitales en sus distintos grados de complejidad, y por cierto, su spam y eso, y conversando con los directivos, conversando con el personal, conversando con los gremios, también con la población, y entonces poder percatarse de repente problemas que ellos mismos pueden solucionar, o si no, hacer en las instancias adecuadas para ver qué problemas hay y poder avanzar en alguna de las soluciones. Yo creo que eso ha dejado muy contento. Y ella fue, por ejemplo, a Petorca, fue prácticamente la primera actividad oficial que hizo como nueva directora de Servicio de Salud Viña Quillota. Yo creo que eso fue muy bien recibido, porque Petorca se siente muy aislado, porque está aislado. Petorca queda a una instancia muy considerable, ya sea la capital regional aquí en Valparaíso o ya sea Santiago. Entonces, para la gente de Petorca le cuesta mucho movilizarse. Entonces yo creo que la sensación de un poco de abandono, yo creo que fue una señal muy potente y yo realmente se lo agradezco. La ministra también tuvo gestos en ese sentido tiempo atrás y yo creo que eso es muy bien recibido y vale realmente la pena. Exactamente, senador. Y también no solamente con la directora de salud de la Viña Quillota, sino también tuvo reunión con el director de salud, el señor Fernando Olmedo, que representa el sector de Valparaíso y San Antonio, senadora. No, la verdad es que esa reunión va a ser a las 11. Así que en un rato más voy a hablar con él. Obviamente que me interesan mucho dos temas que son muy importantes. Bueno, por supuesto saber cómo avanzamos con los hospitales de Casablanca y San Antonio, las puestas en marcha, pero también me interesa saber el Centro Nacional del Cáncer, pero también el siempre postergado tema del Hospital Van Buren. Así que espero conversar con el director de Valparaíso San Antonio, Fernando Olmedo, en un rato más. Y también dentro de esta agenda territorial es una reunión importante con los sindicatos de la caleta de pescadores de Quintay, senadora. Mire, la verdad es que vamos a ir junto al diputado Rementería. Yo tengo que reconocer que es el diputado Rementería el que ha estado haciendo unas gestiones que para ellos son muy importantes,
que tiene que ver con cómo reducir el costo de lo que ellos tienen que pagar en el IVA por la bencina, digamos, como pescadores. No sé qué grado de avance hay, pero yo estuve hace mucho tiempo atrás, fue antes de la pandemia, y no he regresado, así que para mí va a ser un gusto poder volver a ver. Yo creo que es un sindicato muy organizado. A mí me dio una muy buena impresión cuando los visité. Además de eso, que ellos tienen un convenio con la universidad y por lo tanto tienen ahí exploraciones, manejo, capacitación. Realmente es muy notable, aparte de ser una bellísima caleta. Talla, así que bueno, y usted sabe que tiene una historia, fue el Exacto. Centro Ballenero de muchos años atrás. Para mí además tiene una cosa bastante emotiva, porque cuando yo era bastante chica, o sea que nosotros teníamos una casa en el balneario de Algarrobo, y a mi padre le gustaba llevarnos a Quintay. La verdad es que en ese momento para nosotros sufríamos un poco por el olor, pero también el espectáculo de ver esas dimensiones de esas ballenas es algo que uno no lo olvida. La verdad que vimos en pleno funcionamiento en ese momento ese centro ballenero, así que también tiene un recorrido emotivo, digamos, particular, que es recordar cosas que uno vivió y que se quedan grabadas y que son parte de la historia de uno. Exactamente, senadora, que es muy, pero muy importante la memoria colectiva y la memoria individual de la historia. Senadora, en esta presente semana, usted ha enviado diversos oficios a diferentes autoridades públicas, solicitando antecedentes y haciendo también presentes distintas dificultades en la región de Valparaíso, dentro de los cuales también se destacan el oficio a la delegada presidencial regional de Valparaíso con la finalidad de poder monitorear los avances de la necesaria reconstrucción que todo lamentablemente de estos incendios en Viña del Mar, senadora. Mire, allá en la sala, sí, le mandamos el oficio, pero ahora como tuvimos la presencia del ministro Monte y la subsecretaria, aprovechamos de decir, mire, por supuesto están los incendios del sur dramáticos, pero no olvidemos lo que ocurrió en Valparaíso. Y ahí yo dije que reconocía que el presidente se había trasladado inmediatamente y como ya dije, vimos un reforzamiento de los helicópteros, de las naves que pueden ayudar, pero también de las brigadas. No había brigadas internacionales como fue ahora el caso en el sur. Pero también le aproveché de recordar, y existe el compromiso, y así lo dijo la subsecretaria, que esperan, digamos, ya que van a empezar pronto las verdaderas viviendas, ya no de emergencia transitoria, sino la construcción de las viviendas definitivas. También aproveché de plantearle el tema que tenemos acá en nuestra región, que es muy intenso y que ocurrió también este incendio. ¿Qué pasa con aquellas casas que se incendiaron, pero que no tenían, por supuesto, permiso porque están en situación irregular? Son loteos irregulares, pero que llevan 40 años. Nosotros tuvimos tiempo atrás, poquito antes del receso, ahí en el sector de Puerto Montt, justamente ahí donde hubo el incendio en Viña, por estar alto, y de verdad que conversamos con la gente y es complicado. Eso lo aprovechamos de decir en la sala, ellos están estudiando, de hecho han ofrecido subsidios porque además ellos están no solo en situación regular, sino en una situación de riesgo. Entonces, claro, es complejo porque no puede una institucionalidad pública levantar una casa donde hay un factor de riesgo, pero también para la gente es duro cuando ha vivido 40 años en el mismo lugar. Entonces hay que hacer toda una política de diálogo, de convencimiento, de explicación. Son temas que estuvimos hablando. Y, por supuesto, volví a sacar el ejemplo que no ocurra lo que ocurrió ese 24 de diciembre, ese incendio en Rocuán, en Las Torres, y donde han pasado años y no se han construido las casas, y la subsecretaria reconoció, efectivamente ha sido así, han tenido problemas justamente porque muchos de ellos estaban en situación irregular, otras por distintas complejidades de repente que se tienen, estas coordinaciones que tiene que haber entre las distintas institucionalidades, pero sí reconoció que ahora van a apresurar porque francamente no merece la gente 4 años esperando una solución a un incendio como fue tremendo también en esa oportunidad, un 24 de diciembre y más de 300 casas. Así que yo creo que fue bien potente, yo le reitero que fue bien potente la sesión porque a uno le permitió poder decirle, ministro, reconocemos todo esto, pero mire, hay esta preocupación. Cuidado con esto, que no haya este atraso, cómo se está haciendo, qué respuesta hay, qué pasa con los irregulares, en fin. Hay un sector, también lo decía el senador Lagos Weber, que está ahí muy cerca de donde está la reserva natural Cancán, entonces, bueno, le dice que no puede construir ahí porque eso es parte de la reserva, entonces ver si se puede, digamos, recortar un pedazo
bastante pequeño como para poder garantizar sin riesgo que se puedan ahí reconstruir casas o qué ocurre. En fin, todos los temas que uno, evidentemente, como representante de la región, tiene la oportunidad y a la vez la obligación de hacerlo presente a las autoridades y en el caso nuestro también reforzarlo, por ejemplo. Yo sé que ha habido mucha inquietud y nosotros le hicimos llegar y una vez más manifesté ahí mismo, por ejemplo, esos proyectos están muy avanzados que llevan un 70% de avance y resulta que la empresa está a punto de quebrar o de paralizar la obra, a pesar que se le entregó un aporte adicional, pero todavía es insuficiente. Usted sabe que hubo un alza de costo de los materiales, en fin, hay falta de maestros, se ha elevado mucho el costo. Entonces, bueno, eso fue el caso de Quintero, que son 3 comités, Francisco Coloane 1 y 2 y Ciudad Guanenchea. Entonces necesitamos urgentemente respuesta. No podemos imaginarnos que la gente va a quedar botada. Y aunque nunca pueda quedar botada del todo, porque significaría que habría que hacer una nueva licitación, eso significa años. Entonces, aproveché también la sala para volver a reiterar la tremenda inquietud, a pesar de que hemos visto una colaboración entre vivienda y obras públicas justamente para apoyar a las empresas constructoras y darle facilidades y evitar que paralicen las obras. Senadora, una nutrida conversación hemos realizado en esta primera entrevista de este 2023. Esperemos seguir informando a nuestras vecinas y vecinos como habitualmente se hace con toda la actualidad política y siempre le decimos el pauta libre, el último tema, si tiene alguna información o algún mensaje que le pueda enviar acá a la provincia de San Antonio, senadora. Bueno, yo sé que la provincia de San Antonio, bueno, entra por supuesto a la normalización de su año escolar y en fin, distintos temas. Yo espero que se resuelvan los nudos que hoy día existen y que tienen que avanzar. Me refiero al estadio, me refiero al hospital, muchas cosas que en San Antonio están pendientes y que son indispensables. Así que estaremos encima y muy preocupados para poder desear de que tanto la provincia de San Antonio y en todos lados haya mejor calidad de vida y eso significa terminar de una vez por todas las obras que significan inversiones y que no pueden estar, digamos, en la situación que hoy día todavía se encuentra. Exactamente, senador. Esperemos que pronto se abra el estadio, también el hospital, que también es muy, pero muy importante a lo que refiere a la ayuda de este sistema de salud a nuestros adultos mayores, por toda la tecnología que trae este hospital nuevo acá en la provincia de San Antonio. Desde la provincia de San Antonio, comuna de San Antonio, senadora, le enviamos un tremendo saludo, que tenga un buen fin de semana y esperemos el próximo viernes para seguir informando a nuestras auditoras y auditores, senadora. Muchas gracias, Alfredo. También un gran abrazo para usted, pero también, por cierto, a todos sus auditores, a todos quienes nos escuchan y encantada de poder conversar y irle comentando ahora que ya reanudamos nuestro trabajo. Exactamente, senadora. Nos vemos en la próxima semana. Que esté muy bien. Un abrazo a la distancia. Bueno, hasta luego, gracias.